Hoy queremos que te tomes un momento para imaginar esto. Una comunidad tranquila, personas comunes con sueños, rutinas y secretos. Y de repente, un evento que lo cambia todo, dejando tras de sí preguntas sin respuesta, sospechas y un silencio que resuena a través del tiempo. Es un tipo de historia que, aunque se cuente en diferentes épocas y lugares, siempre nos deja esa sensación de desconcierto y fascinación por lo desconocido. Los casos ocurridos en Estados Unidos, España y Alemania que te contaremos tienen algo en común. No solo son relatos de tragedias, sino también ventanas hacia las complejidades humanas, hacia los oscuros rincones de nuestra psicología y las estructuras sociales que construimos. Cada uno de ellos ocurrió en un entorno aislado, ya sea una comunidad íntima, una finca en el campo o una granja alejada de todo. Y en cada uno, lo inesperado llegó como un vendaval, dejando tras de sí un rastro de misterio. La historia de los Osage es una de esas narrativas que se pierden entre las grietas del tiempo, pero que, cuando emergen, nos confrontan con las sombras de la humanidad. A principios del siglo XX, esta nación indígena, que había sido desplazada repetidamente por el gobierno de los Estados Unidos, fue reubicada en un rincón aparentemente inhóspito de Oklahoma. Lo que nadie podía prever era que aquel terreno árido y olvidado escondía uno de los mayores tesoros de la época: vastas reservas de petróleo. De repente, los Osage pasaron de ser un pueblo relegado a la periferia a convertirse en una de las comunidades más prósperas del mundo. Cada miembro de la tribu poseía derechos sobre las ganancias del petróleo, lo que los hizo ricos más allá de toda medida. Casas lujosas, automóviles de alta gama y viajes al extranjero se convirtieron en parte de su nueva realidad. Pero esta riqueza también atrajo envidias, codicia y la atención de aquellos que buscaban aprovecharse de ellos. El sistema legal de la época permitía que los Osage fueran considerados incapaces de manejar su propia fortuna, lo que derivó en la asignación de tutores legales, en su mayoría personas blancas. Estos tutores administraban el dinero de los nativos, pero la realidad era que muchos de ellos aprovechaban esta situación para enriquecerse. En este contexto, se desencadenó una serie de eventos que sacudiría los cimientos de esta comunidad. A partir de 1921, comenzaron a ocurrir muertes misteriosas entre los Osage. En un principio parecía coincidencia. Una persona enferma aquí, un desafortunado accidente allá. Pero pronto quedó claro que algo más siniestro estaba ocurriendo. Los registros muestran que, en menos de una década, decenas de miembros de la tribu perdieron la vida en circunstancias extrañas. Muchos fueron víctimas de envenenamientos o accidentes cuidadosamente planeados. En otros casos, las muertes ocurrieron por ataques directos. Uno de los casos más impactantes fue el de Anna Brown, una joven Osage que fue encontrada sin vida en un barranco en 1921. Su hermana, Molly Burkhart, comenzó a sospechar que el fallecimiento de Anna no había sido un accidente. Molly, que también había perdido a otros familiares de manera similar, se convirtió en una figura clave en la búsqueda de justicia. El clima social de la época también jugó un papel crucial. Los Osage, a pesar de su riqueza, seguían siendo vistos como inferiores por muchos en la sociedad blanca. Esto no solo permitió que los perpetradores actuaran con impunidad, sino que también hizo que las autoridades locales, muchas de las cuales estaban involucradas o eran cómplices, no tomaran medidas para investigar los crímenes. La codicia desmedida se combinó con el racismo estructural para crear una tormenta perfecta de corrupción y violencia. En un acto de desesperación, Molly y otros miembros del clan pidieron ayuda al gobierno federal. Fue entonces cuando el caso llegó a manos de una nueva agencia, el Buró de Investigación, que después se convertiría en el FBI. Liderada por un joven John Edgar Hoover, esta organización vio en el caso una oportunidad para consolidar su reputación. El agente Tom White fue asignado para liderar la investigación. White, un ex-ranger de Texas, llevó a cabo su labor con meticulosidad, infiltrándose en la comunidad y recopilando pruebas.
Lo que descubrió fue un entramado de corrupción y conspiración que involucraba a empresarios locales, tutores legales y hasta figuras respetadas de la sociedad. El principal sospechoso resultó ser William Hale, un ganadero que había obtenido la confianza de muchos nativos. Hale había orquestado un plan para hacerse con las riquezas de la tribu, utilizando métodos que iban desde matrimonios arreglados hasta actos de violencia. En el caso de Molly, su propio esposo, Ernest Burkhardt, fue manipulado por William para participar en la conspiración. La investigación culminó con varios arrestos y juicios. Aunque algunos de los responsables fueron condenados, la justicia nunca llegó completamente para los Osage. La magnitud de los crímenes y el número real de víctimas siguen siendo un tema en cuestión. Muchos perpetradores nunca fueron llevados ante la justicia, y la herida dejada en la comunidad Osage perdura hasta el día de hoy. Con el tiempo, la tribu ha trabajado para recuperar su voz y su dignidad. Su historia es ahora más conocida gracias a libros, documentales y películas que han llevado este caso al conocimiento del público general. Pero más allá de los reflectores, la verdadera lección radica en el reconocimiento de los errores del pasado y en el compromiso de no repetirlos. Si estás disfrutando del video, no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido asombroso para ti. El caso de la finca de los Galindos es uno de los episodios más impactantes en la crónica negra de España, no solo por la brutalidad de los hechos que acontecieron, sino también por el aura de misterio que ha rodeado este suceso durante décadas. Ocurrió en julio de 1975 en Paradas, un pequeño municipio de la provincia de Sevilla, y hasta el día de hoy sigue siendo motivo de especulación y análisis por parte de historiadores, criminólogos y periodistas de investigación. Para entender los eventos de la finca de los Galindos, es crucial situarlos en su contexto histórico. A mediados de los años 70, España atravesaba un periodo de transición lleno de incertidumbre. La dictadura franquista mostraba signos de agotamiento, y el país comenzaba a prepararse para un cambio que alteraría profundamente su estructura política y social. En las zonas rurales, especialmente en Andalucía, el sistema agrario tradicional estaba también bajo tensión. Los terratenientes mantenían un control feudal sobre la tierra y los jornaleros vivían en condiciones precarias, generando resentimientos acumulados durante generaciones. La hacienda era una de esas grandes propiedades agrícolas que simbolizaban la desigualdad de la época. Pertenecía a María de las Mercedes Delgado y Durán, la cual estaba casada con Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, quien ostentaba los títulos de Marqués de Valparaíso y de Grañina gracias a su linaje familiar. El cortijo estaba administrado por el capataz Manuel Zapata Villanueva, quien vivía junto a su esposa Juanita Martín, en una casa ubicada dentro de la finca. Este tipo de organización era común, pero también propiciaba conflictos internos debido a disputas laborales, envidias y tensiones sociales. El 22 de julio de 1975, la tranquilidad de Paradas se vio rota por un macabro descubrimiento. En el rancho de los Galindos aparecieron los cuerpos de 5 personas que habían perdido la vida de manera violenta. Las víctimas eran Manuel Zapata, capataz de la finca, su esposa, Juanita Martín, también Ramón Parrilla, conductor de tractor de unos 40 años de edad, y la joven pareja recién casada, Asunción Peralta y José González, maquinista agrícola. El descubrimiento de los cuerpos se produjo de manera escalonada y con una serie de circunstancias que contribuyeron al misterio. El primer cadáver en ser hallado fue el de la esposa del supervisor, cuyo cuerpo fue encontrado oculto en una habitación de su casa, con la cabeza destrozada. Poco después, se localizaron los restos de Ramón en una cuneta cercana a la hacienda. Presentaba heridas de bala. Los siguientes restos en ser hallados fueron el de la joven pareja, José y Asunción, ambos golpeados hasta morir, y posteriormente incinerados en el interior de un granero. Por otro lado, el cuerpo de Manuel Zapata,
el capataz, fue descubierto 3 días después cubierto de paja en un área de la finca que supuestamente ya había sido revisada, pero que nadie notó en ese momento inicial. Algunos sostienen que alguien lo colocó allí posteriormente. Durante los 3 días de su desaparición, Zapata fue injustamente sospechoso de todo. Fue cuando sus restos mortales fueron encontrados que los investigadores se enfocaron en José González. Se le atribuyó una matanza por celos o resentimiento en un relato inverosímil, sugiriendo que luego trató de quitarse la vida cayendo sobre el fuego tras desmayarse. Cada una de las víctimas mostraba signos de haber sido atacada con extrema violencia. El escenario de los hechos era desconcertante. No había signos claros de un robo, y los detalles de las escenas sugerían una mezcla de impulsividad y frialdad. Las autopsias revelaron que las muertes ocurrieron en un periodo de tiempo relativamente corto, lo que indicaba que el responsable o los responsables actuaron con rapidez. Desde el principio, el caso estuvo rodeado de especulaciones. Una de las primeras teorías apuntó a un ajuste de cuentas vinculado con disputas laborales. Supuestamente, la finca había sido escenario de tensiones entre los trabajadores y el capataz, y se consideró la posibilidad de que alguien hubiera decidido tomar justicia por su mano. Otra hipótesis sugería que los homicidios podrían estar relacionados con cuestiones pasionales. Se habló de celos, rivalidades y conflictos familiares como posibles desencadenantes. Sin embargo, ninguna de estas teorías logró explicar completamente las complejidades del caso. La intervención de las autoridades tampoco ayudó a esclarecer los hechos. La investigación estuvo plagada de irregularidades, desde la contaminación de las escenas hasta la pérdida de pruebas clave. Esto alimentó las sospechas de que podría haber un encubrimiento deliberado, ya sea para proteger a personas influyentes o para evitar que el caso se convirtiera en un escándalo nacional. El marqués Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete ha sido señalado como posible responsable de las muertes. Una teoría sugiere que Manuel Zapata, quien era un hombre conocido por su carácter estricto, pero también por su devoción inquebrantable a los propietarios del cortijo, descubrió una doble contabilidad relacionada con un desvío de fondos en la cooperativa Coduba. Gonzalo, junto con su administrador, conocido como Don Antonio, desempeñaron roles importantes en la gestión y manejo de dicha cooperativa. Zapata, al enterarse de esta situación de fraude financiero, planeaba denunciarla, y esto puso en alerta al marqués, quien junto con su administrador y una tercera persona identificada como Curro, confrontaron al capataz para evitar que revelara esta información. La situación se complicó y resultó en el trágico quíntuple homicidio. La implicación de Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete se basa en testimonios como el de su hijo Juan Mateo Fernández de Córdoba, quien afirmó que su padre estuvo presente en la finca durante los hechos. Además, señaló que el móvil detrás de los magnicidios tiene raíces económicas relacionadas con este desvío de dinero. El caso de los Galindos dejó una profunda cicatriz en Paradas y en toda España. A pesar de los esfuerzos incansables de los investigadores y la prensa, el misterio nunca fue completamente resuelto. El enigma de sus muertes sigue resonando en la memoria colectiva, como un eco del dolor y la injusticia. En 1980, el caso fue archivado oficialmente sin la celebración de un juicio, dejando estas vidas truncadas sin una conclusión clara. La próxima historia es tan espeluznante y aterradora como la que acabamos de contar. Pero antes, tomen un momento para darle a me gusta y suscribirse al canal. No olviden activar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Además, nos encantaría saber qué piensan sobre los relatos que hemos narrado. Dejen sus comentarios y opiniones. Continuemos. El caso Hinterkaifeck es uno de los más enigmáticos y aterradores de la crónica negra alemana. Este suceso, ocurrido en 1922 en una aislada granja cerca de Múnich, ha intrigado a criminólogos, historiadores y curiosos durante más de un siglo.
Con un trasfondo de tensiones familiares, extraños sucesos y una investigación plagada de interrogantes, este caso sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en la historia del país. Para entender los eventos que llevaron al trágico desenlace, es esencial conocer el contexto en el que ocurrieron. Hinterkaifeck era una granja aislada habitada por 6 personas. Andreas Gruber, de 63 años, su esposa Cecilia, de 72, su hija viuda Victoria Gabriel, de 35, los hijos de esta última, Cecilia, de 7 años, y Joseph, de 2, y la empleada María Baumgartner, quien había comenzado a trabajar en la granja apenas unas horas antes de los hechos. Andreas Gruber era conocido en la región como un hombre estricto y de carácter difícil. Su relación con Victoria, su hija, había generado rumores de abusos y conflictos, alimentando un clima tenso en el hogar. Por su parte, Victoria había enviudado joven y se encontraba en el centro de varias controversias locales, incluyendo la paternidad de su hijo menor, Joseph, cuya identidad se convertía en un elemento clave en el caso. Semanas antes del suceso, Andreas comentó a algunos vecinos haber notado hechos extraños en la granja. Había encontrado huellas en la nieve que conducían al interior de la propiedad, pero no había huellas de regreso. Además, mencionó oír pasos en el desván y encontrar objetos fuera de lugar. Sin embargo, estas inquietudes no fueron reportadas a las autoridades, probablemente debido a la naturaleza reservada de Andreas y su desconfianza hacia los extraños. El 31 de marzo de 1922, los habitantes de la granja fueron atacados. Los cuerpos de Andreas, Cecilia, Victoria y la pequeña Cecilia fueron encontrados apilados en el granero, mientras que los de Joseph y María yacían dentro de la casa. Las autopsias revelaron que las víctimas habían perdido la vida debido a golpes contundentes con un objeto pesado, probablemente una azuela que luego se encontró en la propiedad. El escenario del crimen desconcertó a los investigadores. No había signos de entrada forzada ni evidencias claras de robo, lo que sugería que el atacante podría haber estado viviendo en la granja durante días, escondiéndose en las sombras y esperando el momento adecuado para actuar. Además, se descubrió que el perpetrador había permanecido en el lugar después del ataque, alimentando al ganado y consumiendo alimentos de la despensa. La noche siguiente al crimen, 3 días antes de que se descubrieran los cadáveres, el artesano Michael Pleckl pasó por casualidad por la granja. Observó que alguien había calentado el horno. Esta persona se había acercado a él con una linterna y lo había cegado, por lo que el artesano continuó apresuradamente su camino. Pleckl también notó que el humo de la chimenea tenía un olor repugnante. Este incidente no fue investigado ni se llevó a cabo ninguna pesquisa para determinar qué se había quemado esa noche en el horno. El 1 de abril, a las 3 de la madrugada, el granjero y carnicero Simon Reislander, que se dirigía a su casa cerca de Brunnen, vio 2 figuras misteriosas en el límite del bosque. Cuando los desconocidos lo vieron, se dieron la vuelta para que no se les pudiera ver la cara. Más tarde, cuando se enteró de los asesinatos en Hinterkaifeck, pensó que era posible que los desconocidos estuvieran involucrados. El inspector Georg Reingruber y su departamento investigaron los homicidios. Las primeras investigaciones se vieron obstaculizadas por la cantidad de personas que habían interactuado con el lugar del crimen. Habían movido cuerpos y objetos de un lado a otro e incluso habían cocinado y comido en la cocina. Al día siguiente del descubrimiento de los cuerpos, el médico del tribunal Johann Baptist Aumüller realizó las autopsias en el granero. Se estableció que un azadón era el arma homicida más probable, aunque el objeto en sí no se encontró en el lugar de los hechos. Las pruebas mostraron que la niña Cecilia había estado viva durante varias horas después del asalto. Se había arrancado el pelo a mechones mientras yacía sobre la paja. Los cráneos de las víctimas fueron extraídos y enviados a Múnich para un examen más detallado. Al principio, la policía sospechó que el motivo era un robo, e interrogó a artesanos ambulantes, vagabundos y varios habitantes de los pueblos de los alrededores, pero abandonó esta teoría cuando se encontró una gran cantidad de dinero en la casa. Estaba claro que él,
o los perpetradores, habían permanecido en la granja durante varios días. Alguien había alimentado al ganado, consumido todo el suministro de pan de la cocina y había cortado recientemente carne de la despensa. Al no poder encontrar un móvil claro en la escena del crimen, la policía comenzó a elaborar una lista de sospechosos. Uno de esos sospechosos era Lawrence Schlittenbauer, quien era un vecino cercano de la familia Gruber y uno de los personajes más enigmáticos en el caso. Había tenido una relación con Victoria Gabriel y se decía que era el padre del pequeño Joseph, aunque se rumoreaba que el niño era producto de una relación incestuosa entre Victoria y su padre Andreas, la cual fue documentada en el tribunal y conocida en el pueblo. Schlittenbauer también cayó bajo sospecha por parte de los lugareños al principio de la investigación, debido a varias acciones dudosas después del descubrimiento de los cuerpos. Cuando este y sus amigos llegaron para investigar, tuvieron que romper una puerta para entrar al granero porque todas las entradas estaban cerradas. Sin embargo, inmediatamente después de encontrar los cuerpos, Schlittenbauer aparentemente abrió la puerta principal con una llave y sospechosamente entró solo en la vivienda de los Gruber. Una llave de la casa había desaparecido varios días antes de los crímenes, aunque también es posible que como vecino o como amante de Victoria, pudiera haber recibido uno de los pasadores de la cerradura para entrar sin problemas a la vivienda. Cuando sus compañeros le preguntaron el por qué había entrado solo en la casa cuando no estaba claro si el victimario todavía estaba allí, supuestamente declaró que había ido a buscar a su hijo Joseph. Se sabe que Schlittenbauer había tocado los cadáveres en el lugar de los hechos, lo que podría haber comprometido la investigación. Durante muchos años, la sospecha local se mantuvo sobre él, debido a sus extraños comentarios, que se consideraron indicios de que conocía detalles que solo el ajusticiador recordaría. Según la información que figura en los archivos del caso, el profesor local Hansi Blager descubrió a Schlittenbauer visitando los restos del demolido Hinterkaifeck en 1925. Cuando se le preguntó por qué estaba allí, este declaró que el intento del autor de enterrar los restos de la familia en el granero se había visto obstaculizado por el suelo helado. Esto se consideró una prueba de que conocía íntimamente las condiciones del terreno en el momento del macabro hecho, aunque al ser vecino y estar familiarizado con el campo local, es posible que haya estado haciendo una suposición fundamentada. Otra especulación fue que Lawrence Schlittenbauer eliminó a la familia después de que Victoria exigiera apoyo financiero para el bebé. Una de las teorías más discutidas se centró en Carl Gabriel, el difunto esposo de Victoria. Aunque se creía que había muerto en la Primera Guerra Mundial, algunos especulaban que podría haber sobrevivido y regresado para vengarse de los Gruber por razones desconocidas. Después de los crímenes, algunos testigos recordaron haber visto a un soldado que se parecía a Carl cerca de Hinterkaifeck. Además, surgieron rumores de que el militar y Victoria habían tenido una relación tormentosa. La idea de que un hombre muerto resucitara para cometer un crimen es poderosa y aterradora. Este mito envolvió aún más de misterio al caso, añadiendo una capa de antiguo drama y tragedia. Al final, la sospecha sobre Carl Gabriel se mantuvo como una narrativa intrigante, pero nunca fue probada. A lo largo de los años, surgieron varios sospechosos, pero nunca se pudo probar su culpabilidad. La naturaleza macabra y misteriosa del caso atrajo la atención de muchos y generó teorías de todo tipo. Hubo aquellos que apuntaron a vecinos rencorosos, motivados por viejas disputas y envidias. Se mencionó a personas que tenían vínculos tan oscuros como emocionales con las víctimas. Se habló de forasteros que llegaron sin dejar rastro, pero con huellas de malevolencia. Sin embargo, las pruebas eran siempre insuficientes y las pistas demasiado difusas. Cada teoría parecía más sacada de una novela de terror que de la realidad. Menos de un año después de los homicidios y de la investigación, la granja fue completamente demolida. Se encontraron más pruebas, entre ellas un azadón escondido en el ático y una navaja encontrada en el heno del granero. A pesar de las reiteradas detenciones, nunca se encontró a los responsables y los archivos se cerraron en 1955. Los últimos interrogatorios tuvieron lugar en 1986,
antes de que se jubilara el comisario jefe de detectives, Conrad Müller. Hasta aquí llega nuestro relato de hoy. Si te gustó, no olvides dejarnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Tus comentarios son vitales para nosotros, así que no dudes en compartirlos. Gracias por ser parte del mundo de Hermógenes. Nos vemos en otra entrega.